Claudia Sheinbaum está advertida. Donald Trump ha dicho que realizará deportaciones masivas. Y sabe, no se trata solo de mexicanos. Por la frontera sur, hay que reconocerlo, es una frontera sumamente porosa, desde Chiapas hasta recorrer al territorio mexicano y llegar al norte del país para cruzar hacia los Estados Unidos. La lógica dice, los migrantes que vienen desde América del Sur llegan a México y de México hacen el impasse y llegan a los Estados Unidos. Entonces, lo justo es que todos esos migrantes, no solo los mexicanos que vamos a deportar, los aloje México y que México resuelva. Nosotros los ponemos en territorio mexicano y que México se encargue. Ya lo hicimos en la época de Marcelo Ebrard, que estaba en ese momento como canciller, ya había atendido ese tema. Estaba Andrés Manuel López Obrador como presidente y México se encargó de migrantes de todas partes. Aquí en el puerto de Manzanillo, Julio César González debe recordar que atendimos haitianos, guatemaltecos de distintas partes de América Latina. Tuvimos en este puerto de Manzanillo una cantidad de migrantes que llegaron, que les daban la condición de una visa temporal de trabajo o una visa humanitaria. Tú debes recordar que a la fecha se conservan algunos haitianos, por ejemplo, ¿no? Y trabajando en algunas tiendas departamentales o en las tiendas de conveniencia aquí en el puerto de Manzanillo y en el estado de Colima permanecen todavía algunas de estas familias. Bueno, pero ¿cuál es el reto que tiene que enfrentar nuestro país? ¿Cuál es el reto que tiene que enfrentar nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante esta advertencia que ha hecho el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que entrará en funciones a partir del 20 de enero próximo? Bueno, pues Claudia Sheinbaum anunció y señaló que ya se está dialogando a través de Juan Ramón de la Fuente, quien es el secretario de Relaciones Exteriores de México, pero está dialogando no con Estados Unidos, está dialogando con los países de Centroamérica, particularmente Honduras, El Salvador, Panamá, Nicaragua, Belice, que son los que principalmente los migrantes provienen de estos países y que buscan llegar a la frontera norte en su tránsito por nuestro país. Al respecto, pues señaló la presidenta Claudia Sheinbaum que ya están platicando con cada uno de estos presidentes de estos países respectivos, pues para que también ellos implementen sus propias medidas y que eviten que estas familias emigren a México y posteriormente busquen llegar a la frontera norte. Además, también está el tema de recibir a los migrantes que sean deportados. Pero ¿cuál es la principal preocupación de la presidenta de Claudia Sheinbaum? Hay que recordar que en Estados Unidos la mayor cantidad de inmigrantes son mexicanos. Se estima que hay por lo menos 11 millones de mexicanos indocumentados en los Estados Unidos y eso ha puesto al gobierno de Claudia Sheinbaum en un severo aprieto de saber qué va a hacer en caso de que Donald Trump cumpla con esta amenaza, con esta advertencia. Bueno, pues tendría que implementar políticas literalmente de asilo a estas 11 millones de familias que podrían regresar a sus hogares de origen en algunas comunidades en todos los estados de la República, pero habrá quienes también ya no tengan a dónde regresar. Entonces hay que ofrecerles empleo, hay que ofrecerles trabajo, posibilidades de crecimiento y evitar que esto se convierta en un problema también, problema social grave en nuestro país. Bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera el día de ayer, esto fue lo que anticipó sobre estos diálogos con los presidentes de algunos países de Centroamérica. Juan Ramón de la Fuente está hablando con algunos otros países cuyos habitantes cruzan el territorio nacional para llegar a la frontera norte. Y por supuesto que nosotros vamos a seguir defendiendo a los mexicanos y mexicanas, es lo que nos corresponde en Estados Unidos. Y en caso de que haya deportaciones, prepararnos para poderles dar la bienvenida y la insistencia a Estados Unidos de que la repatriación se haga a los distintos países de origen. El canciller ya lo va a explicar él, pero con varios países, particularmente Centroamérica, y siempre pues vamos a estar cerca porque si bien tenemos un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, siempre vamos a estar cerca de América Latina. Los migrantes mexicanos aportan casi el 5% del Producto Interno Bruto. Es más, envían más dinero los migrantes
que lo que logra captar México como inversión extranjera directa. Le voy a dar el dato de los 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos. Este año van a romper otro récord, porque han venido sumando casi 4 años consecutivos de romper y romper el récord de dólares que envían desde los Estados Unidos hacia México. Hablamos de un estimado de 65,000 millones de dólares. Les repito, la fuerza de mexicanos que están de indocumentados en Estados Unidos y que mandan dinero a sus familiares para sostener su economía y que a su vez también sostiene parte de la economía mexicana, ronda para el 2024 65,000 millones de dólares. Así de que no vamos a hablar solamente de una crisis humanitaria. Si Donald Trump decide pues una deportación masiva, va a ser una crisis de seres humanos, pero también una crisis económica que terminaría impactando directamente en el Producto Interno Bruto del país y en la cantidad de miles de millones de dólares que están circulando hoy día en el territorio nacional. De ese tamaño sería la crisis.